Hola, ¿cómo están? Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que son las repercusiones cardiovasculares post-COVID. Así que te aseguro que va a estar sumamente interesante, no te lo pierdas. Pero si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Así que vamos para allá, vamos a aprender sobre las repercusiones cardiovasculares post-COVID. La enfermedad por coronavirus o SARS-CoV-2 es en la actualidad uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Algunos pacientes pueden presentar afectaciones cardiovasculares, principalmente las suelen presentar aquellos pacientes que tuvieron durante la enfermedad manifestaciones moderadas a severas. Una forma práctica de comprender quiénes son estos pacientes a los que nos estamos refiriendo, pues serían aquellos pacientes que requirieron oxígeno o internamiento hospitalario. Asimismo, se consideran graves a aquellos pacientes que necesitaron de ventilación mecánica asistida para lograr su total recuperación. Generalmente, estos pacientes ya tenían factores de riesgo cardiovasculares preexistentes y en descontrol. Estos factores de riesgo cardiovasculares más frecuentes estaban la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o antecedentes de enfermedades cardíacas, como por ejemplo la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, entre otras. Pero a ciencia cierta aún se desconoce con exactitud cuál es el impacto global de esta enfermedad sobre el corazón. Los síntomas que más frecuentemente presentan los pacientes suelen ser las palpitaciones cardíacas. Después está el dolor en el pecho, la sensación de mareo, fatiga extrema y el descontrol de la presión arterial. Incluso se han reportado casos donde persisten estos síntomas hasta los 3 meses después de que el paciente ha sido egresado de un centro hospitalario. En los pacientes que presentaron síntomas leves, suelen presentar síntomas debilitantes que algunos especialistas en la materia lo atribuyen al efecto inflamatorio que tiene el SARS-CoV-2 y otros a las consecuencias habituales frecuentemente presentadas en toda virosis. Los pacientes que durante su infección por COVID-19 presentaron manifestaciones que iban de moderada a grave deben de estar atentos a su estado de salud y hacerse un seguimiento, especialmente cuando presenten síntomas prolongados en el tiempo para poder descartar complicaciones o secuelas que pudieran presentarse. Sin embargo, aquí debo aclarar que es completamente normal que después de que presentamos una enfermedad nos sintamos decaídos, débiles e inapetentes, pero gradualmente uno va mejorando poco a poco. Sí debe llamarnos la atención que los síntomas antes mencionados persistan después de al menos un mes o mes y medio aproximadamente. Aún no hay guías de prácticas clínicas o de manejo internacionales consensuadas. Sí se han publicado artículos de investigaciones y recomendaciones independientes en diferentes sociedades médicas. Esto pasa fundamentalmente porque como comunidad médica aún estamos aprendiendo sobre esta enfermedad a medida que transcurre la pandemia, ya que esta es una enfermedad nueva para nosotros, además de ser una afectación multisistémica, lo que obliga a que su abordaje y su tratamiento deba ser de manera multidisciplinaria. Esto quiere decir que el paciente deberá ser valorado por múltiples especialidades médicas en relación a las manifestaciones clínicas que se presenten en cada paciente, como por ejemplo las especialidades de medicina interna, de infectología, de terapia intensiva, neumología, cardiología, entre otras. Es importante realizar una valoración detallada y minuciosa en búsqueda de posibles desarrollos de hipertensión pulmonar. Esto se hace a través de un ecocardiograma que permite ver signos de sobrecarga ventricular derecha. La hipertensión pulmonar se puede desarrollar más frecuentemente en aquellos pacientes que presentaron tromboembolismo pulmonar agudo, por lo que se aconseja en estos pacientes el mantener un tiempo determinado de tratamiento anticoagulante. Por tanto, requieren seguimiento médico estricto y estrecho. Ya hemos hecho un video sobre hipertensión pulmonar y sobre anticoagulación. También tenemos un video sobre el descubrimiento de la warfarina por si te interesa verlo, así que te dejaré el link por aquí. No te lo pierdas. El SARS-CoV-2 o COVID-19 tiene un amplio espectro de complicaciones cardiovasculares y este incluye la insuficiencia cardíaca, las arritmias, síndromes coronarios agudos, miocarditis, pericarditis, que se asocia a paro cardíaco.
Se consideraba inicialmente a este virus, el SARS-CoV-2, como un virus que ocasionaba manifestaciones únicamente respiratorias, dado que es su sello distintivo y las principales manifestaciones clínicas son respiratorias. Sin embargo, durante el estudio de esta nueva patología se ha descubierto que el COVID-19 tiene un amplio espectro de complicaciones cardiovasculares, entre ellas que incluye la falla cardíaca aguda o de nueva aparición, las manifestaciones de arritmias cardíacas, el síndrome coronario agudo y la inflamación del corazón, que es lo que conocemos como miocarditis, la pericarditis o inflamación del pericardio. Todo ello son factores de riesgo para el desarrollo de arritmias cardíacas que podrían ser letales y llevar al paciente a un paro cardíaco. La presencia de lesión cardíaca ha mostrado un aumento en la tasa de mortalidad en los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos a nivel mundial. Pues bien, hablemos un poco de estas manifestaciones. La inflamación del corazón, como habíamos mencionado, la miocarditis es una complicación potencialmente letal y se han publicado múltiples reportes de casos a nivel de todo el mundo. Actualmente se desconoce el mecanismo exacto, pero recientes hallazgos sugieren que parece ser el resultado de la infección directa del virus que ataca a las células de miocardio o posiblemente como consecuencia de la inflamación desencadenada por la respuesta inmune excesiva, agresiva en el cuerpo. Hay reportes de hallazgo de partículas del virus encontradas en el tejido miocárdico a partir de estudios de biopsias cardíacas tomadas durante la autopsia. Aunque varios estudios han informado la presencia de alteraciones cardíacas en pacientes hospitalizados graves con COVID-19, aún se desconoce con exactitud la incidencia exacta de la miocarditis en los pacientes hospitalizados por coronavirus. Y una de las limitantes suele ser de que no en todos los centros hospitalarios se cuentan con los medios diagnósticos requeridos para llegar a un diagnóstico en concreto, como es el caso de la resonancia magnética. En un estudio realizado en China en pacientes hospitalizados realizado por la Universidad de Wuhan, se encontró que el 20% de los pacientes hospitalizados con criterios de severidad tenían manifestaciones cardíacas. Y en estos pacientes la mortalidad fue significativamente superior. La mortalidad fue de un 51.2% versus un 4.5% en aquellos pacientes que no presentaban manifestaciones cardiovasculares. Es importante recalcar que si se detecta en el ecocardiograma alteraciones agudas de la movilidad cardíaca con una reducción de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, se recomienda la realización de la resonancia magnética cardíaca para valorar el posible daño miocárdico atribuible a la infección por COVID-19. Varios informes de casos y series pequeñas sugieren que el COVID-19 afecta de manera prominente el sistema cardiovascular al exacerbar la aparición de insuficiencias cardíacas en los pacientes con afectaciones cardíacas ya preexistentes y con la elevación de las troponinas en los pacientes críticamente enfermos. Se sospechó miocarditis fulminante en el 7% de los pacientes con enfermedades letales. Los mecanismos fisiopatológicos propuestos de la lesión cardíaca incluyen la rotura de la placa inflamatoria, la trombosis del stent de forma aguda en los pacientes que tenían colocación previa de stent coronario, el estrés cardíaco debido al alto gasto cardíaco y la endotelitis sistémica. Un pequeño número de casos de autopsia sugieren infiltración por células inflamatorias mononucleares intersticiales, lo que sugiere inflamación del miocardio como mecanismo subyacente en los pacientes que se han informado de casos graves de miocarditis. En un pequeño estudio de pacientes recuperados con síntomas cardíacos en curso a quienes les fue realizado resonancia magnética cardiovascular, reveló síntomas cardíacos y afectaciones en el 58% de los pacientes consistentes en edema miocárdico y cicatriz por realce tardío con gadolino. En segundo lugar tenemos el síndrome de corazón roto. Esta entidad presenta síntomas similares a lo de un infarto cardíaco, con síntomas como dolor en el pecho y dificultad para respirar. Durante la pandemia del SARS-CoV-2 se ha reportado un aumento muy significativo en la incidencia del síndrome del corazón roto, o también conocido como el síndrome de Takotsubo, el cual durante la pandemia ha alcanzado una incidencia de 7.8% en comparación con la incidencia prepandémica, que era del 1.7%. La enfermedad presenta síntomas similares a lo de un infarto cardíaco. El dolor en el pecho es muy similar y se asocia a dificultad para respirar.
pero habitualmente esta afectación suele ser transitoria y no afecta a las arterias coronarias como si lo hace el infarto cardíaco. En el síndrome de Takotsubo se ve afectado directamente el músculo cardíaco y esta entidad forma parte del conocido síndrome coronario sin obstrucción de las arterias coronarias. También tenemos un video de estas afectaciones donde hablamos con mayor detalle sobre el síndrome de Takotsubo y otras causas del MINOCA o síndrome coronario sin obstrucción de arterias coronarias. Te voy a dejar el link por aquí. En conclusión, el COVID-19 ha provocado múltiples niveles de estrés en la vida de todos nosotros, de todas las personas a nivel mundial, a nivel emocional y exacerbado por el aislamiento prolongado y la situación socioeconómica. Todo esto representa también otras posibles causas de desencadenantes de manifestaciones cardiovasculares, como es el estrés. Mientras la pandemia continúa avanzando, la prevención en este momento es fundamental para mantener la salud de nuestro corazón y nuestra salud en general. Actualmente, el personal de atención en salud nos encontramos ante un desafío enorme. El desafío de continuar atendiendo ininterrumpidamente a los pacientes, el brindar atención médica en los pacientes de urgencia y el poder detectar tempranamente las complicaciones y las secuelas que presenten los pacientes post-COVID-19. Pero aquí es sumamente importante el recalcar que sigue habiendo poca percepción de secuelas cardiovasculares en los pacientes post-COVID que no requirieron hospitalización ni que requirieron oxígeno suplementario durante su evolución clínica. Bueno, pues esta es la información que traemos para ti el día de hoy. Si la información te ha resultado de provecho y las consideras de valor, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like y compartas el video para que también le sea de provecho a otras personas. Muchas gracias por seguir nuestras publicaciones.